24 horas, siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a este espacio de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan Mari, buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches, Noel. Muy buenas tardes, noches, equipo. Muy buenas tardes, noches, o muy buenas tardes, o muy buenos días para todos nuestros amigos radio oyentes. Eso. Hoy continuamos con las reflexiones sobre el libro del profeta Ezequiel. Hace 8 días hablábamos de una introducción general a todo el libro y ahora vamos a tratar el capítulo 1 con el tema Ezequiel, un profeta en el exilio. Damos la bienvenida y saludamos a los hermanos que nos acompañan a través de la transmisión de Radio Anglicana, también aquellos que nos ven y nos escuchan en la transmisión simultánea en las páginas de Facebook, aquellos también que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y también los que nos ven y nos escuchan en nuestra página web. Les recordamos que ahora en una de las novedades que tenemos en la página web de Radio Anglicana, en el apartado de En Directo, ahí pueden también vernos en vídeo en este momento. radioanglicana.es en el apartado de En Directo. Antes de comenzar con este programa que ha sido preparado con mucho entusiasmo, con mucho cariño de nuestro hermano Juan María para con todos nosotros y principalmente vosotros, nuestros oyentes, vamos a comenzar con un momento de oración. Adelante, Juan María. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, porque tú nos has hecho a tu imagen y semejanza. Y tú has querido, Señor, que aprendamos cada día más de ti, que eres nuestro Creador y sobre todo que eres nuestro Padre. Y te pedimos, Señor, que en este momento este programa sea también bendecido por ti, de manera que tu gloria, tu nombre y el nombre de tu Hijo Jesucristo sea ensalzado ante todas las naciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recordamos a nuestros oyentes que si en el transcurso del programa tienen alguna duda, alguna inquietud en relación a este tema que tratamos hoy del profeta Ezequiel, un profeta en el exilio, capítulo 1 de Ezequiel, pueden también enviarnos la pregunta o comentario a nuestro número de WhatsApp, el 698-6806-96, anteponiendo el signo positivo 34 si lo hacen de fuera del territorio nacional. Bueno, comenzando, Juan Mari, con nuestro programa, ¿cómo se inicia o cómo inicia el libro de Ezequiel? Pues la verdad es que da comienzo Ezequiel, el profeta Ezequiel, como decíamos el otro día, un sacerdote y también un gran autor, un gran literato, inicia su libro con una palabra en el texto original hebreo, una palabra realmente importante,
Una palabra que a lo mejor podría pasar desapercibida y de hecho no se refleja siempre en todas las traducciones actuales de la Biblia. Esa palabra es muy simple, 2 sílabas, o 3 sílabas, mejor dicho, es la palabra wayehi, todo junto, wayehi. Wayehi es una fórmula propia de la lengua hebrea antigua, que normalmente, cuando se traduce de forma literal, significa algo así como y fue, o también y sucedió, o si queremos, y aconteció. Lo interesante de esta palabra es que es la fórmula con la que comienzan en el Antiguo Testamento ciertos libros considerados como textos históricos, como por ejemplo el libro de Josué, como por ejemplo el libro de los jueces, como por ejemplo el libro primero de Samuel y algunos otros. Es decir, que es una palabra, es un término, es una fórmula inicial de un escrito en estilo propiamente narrativo, pero en un estilo narrativo cultivado por el antiguo Israel para narrar algo muy importante, es decir, la historia de la relación de Dios con su pueblo, o si queremos la historia del antiguo Israel, pero no una historia, digamos, común, no una historia humana, sino una historia que va dirigida por Dios, es decir, lo que llamaríamos después la historia de la salvación. El hecho de que el profeta Ezequiel inicie su libro ya en su primer capítulo con esta palabra, así como el hecho de que en algunos otros capítulos también va a ir incluso datando los acontecimientos que vive o que describe, tiene para nosotros una gran importancia, porque eso significa que Ezequiel es plenamente consciente de que lo que está narrando, aquello que él está refiriendo, forma parte de la historia de la salvación, forma parte de la historia de las relaciones de Dios con su pueblo. De forma que cuando nosotros leemos este libro, cuando nosotros reflexionamos sobre él, tenemos que tener en cuenta que el profeta, el autor, le ha querido dar un valor histórico real. Interesante, Juan Mari, y hablamos de que el título, ¿no?, del programa de hoy, Ezequiel en el exilio, un profeta en el exilio. Y me gustaría preguntarte, Juan Mari, ¿qué importancia tiene que Ezequiel reciba visiones divinas en el cautiverio? Pues la pregunta realmente, Noel, es importante por una razón, porque Ezequiel es en este sentido un profeta totalmente rupturista, profeta y sacerdote, como habíamos dicho en su momento. Fijémonos bien que en la mentalidad antigua de los hebreos, de aquellos hebreos de la época de la Biblia, cualquier tierra pagana, es decir, cualquier tierra, cualquier país, cualquier territorio que no formara parte de Israel, se consideraba, ritualmente hablando, una tierra inmunda, una tierra impura, es decir, una tierra en la cual el Dios de Israel no podría estar jamás, puesto que, según la mentalidad de los antiguos hebreos, Dios y la inmundicia o Dios y la impureza ritual son absolutamente incompatibles, y de hecho, pues hay varios ejemplos a lo largo de todo el Antiguo Testamento que lo evidencian. Pero, sin embargo, el hecho de que Ezequiel, el profeta Ezequiel, que está cautivo, que está en el exilio, en tierras de los babilonios, es decir, en una tierra pagana y por lo tanto, ritualmente hablando, una tierra impura, una tierra inmunda. El hecho de que él reciba visiones divinas en aquel lugar que no es la tierra sagrada de Israel, lo que está diciéndonos es que hay algo que está cambiando en la mentalidad del pueblo de Dios. Hay algo que está cambiando en la forma de concebir el mundo, en la forma de concebir a la humanidad, en la forma de concebir la realidad que tiene el antiguo pueblo de Israel. Es decir, que Dios ya no se entiende como una entidad limitada o una entidad circunscrita, encerrada en un país concreto, en una tierra concreta, que es la tierra de Israel, sino que Dios se puede hacer presente en cualquier lugar del mundo, sea la tierra de Israel o sea cualquier otra. Es un gran paso adelante en la evolución del pensamiento de Israel.
Hablando de esas revelaciones recibidas por parte de Ezequiel, enviadas por Dios, ¿por qué Dios se muestra a Ezequiel en un carro o en un carruaje de hechura sobrenatural, Dayaría? Sí, desde luego todo el capítulo 1 y también algún otro texto suelto en algunos otros capítulos subsiguientes presentan a Dios siempre en ese famoso carro, ¿verdad? Ese famoso carro que en hebreo se llama la Merkabah y que ha dado tanto que hablar en ambientes judíos antiguos y también en el mundo actual. Bueno, tenemos que pensar una cosa, y es que Dios se presenta al profeta, como se presenta a otros muchos profetas y videntes de Israel, pues de acuerdo con las circunstancias que se están viviendo y de acuerdo con el medio cultural en el que aquellos hombres viven. Tenemos que tener en cuenta que en la época del profeta Ezequiel, como en toda la antigüedad, el carro, el carro tirado por animales, pues era el medio de transporte por excelencia. No existía nada parecido a vehículos como los que tenemos nosotros hoy. El carro era el medio habitual para el transporte. Entonces, el hecho de que Dios se muestre a Ezequiel en un carro, pero lógicamente al ser Dios, en un carro de unas características completamente diferentes de los carros terrenales, de los carros humanos, indica algo muy importante, algo que tiene relación con lo que hemos dicho ahora, de ese cambio de mentalidad que estaba empezando a experimentarse en Israel. Dios se manifiesta a Ezequiel montado o encima de este carro extraordinario de la Merkabah para indicar que él también viaja. Más importante todavía, que él también va al exilio con su pueblo, que Dios se exilia con su pueblo, que Dios no abandona a los suyos aunque estén fuera de su tierra de origen. Y también, como decíamos, que Dios no es un Dios atado, como los dioses paganos, a un lugar concreto o a un templo concreto. Los israelitas que hasta ese momento habían entendido que Dios de alguna manera se había, por decirlo así, entre comillas, encerrado en el templo de Jerusalén o en la parte más recóndita del templo de Jerusalén, a partir de esta visión de Ezequiel, pueden entender que no es así, que Dios también se mueve, que Dios también viaja y algo muy importante, como hemos dicho, que Dios acompaña siempre a su pueblo, que Dios nunca abandona a su pueblo, aunque éste se encuentre exiliado o aunque éste se encuentre cautivo en un país extranjero. Oh, interesante, muy interesante, Juan Mari, este comentario, esta explicación que nos das. Una radioescucha nos dice: me encantaría saber si estas descripciones apocalípticas del profeta podrían ser descripciones de ángeles o de seres que detallan los puntos cardinales, o qué podemos entender. Uh-huh. La pregunta es interesante también, y más teniendo en cuenta que, como decíamos, ¿no? Pues se ha dicho mucho y se ha escrito siempre mucho sobre la famosa Merkabah de Ezequiel, ¿verdad? Y de los seres que la acompañan, evidentemente, que son, digamos, los animales de tiro de ese carro especial. Digamos, si un carro humano era tirado, vamos a suponer, por asnos o por mulos, o incluso si es un carro de guerra por caballos, pues lógicamente el carro del Señor, el carro de Yahvé, lo que se llamaría Merkabat Adonai, pues tendría que ser tirada por seres muy especiales. Efectivamente, los seres que se describen, o más o menos se describen, en esta visión de Ezequiel, esos seres vivientes, son lo que se llamaría con el tiempo querubines y que tienen pues también su contrapartida en ciertas imágenes que se han encontrado excavando pues en el Medio Oriente, ¿verdad? Es decir, seres que se consideraban en todo el folclore y en toda la mitología del Medio Oriente antiguo como seres celestiales, seres divinos, aquí aparecen sometidos al Dios de Israel, y fijémonos lo interesante que es esto. No es que sean seres divinos de un gran poder, sino que Dios, que está por encima de todos, los utiliza como si fueran, pues digamos,
pues los animales de tiro de su carro, evidentemente. Es una imagen que tiende a querer manifestar, a querer transmitir al pueblo de Israel una idea muy importante, y es la siguiente. Todas estas criaturas aladas, que normalmente se solían representar como seres alados en los templos asirios y templos babilonios, estas criaturas a las que los paganos adoran, y a las que los paganos consideran pues genios protectores o algo por el estilo, seres divinos en cualquier caso, estas criaturas a las que los paganos tributan cierta adoración no son nada en comparación con el Dios de Israel, porque el Dios de Israel tiene tantísimo poder que hasta las puede utilizar como simples animales de tiro para él, es decir, que están sometidos plenamente a Dios. Es un momento muy importante porque el pueblo judío que está cautivo en Babilonia va a aprender algo que hasta ese momento pues quizás no habían llegado a pensar con demasiada claridad, y es la idea de que su Dios no simplemente es el Dios de un pueblo concreto, no simplemente es el Dios de una tierra concreta, sino que empieza a percibirse como un Dios universal. Y al ser un Dios universal, es el Dios que domina, el Dios que controla a todas las demás criaturas, tanto las criaturas celestiales como las criaturas terrenales. En este sentido, es una figuración muy hermosa y muy simbólica, por supuesto. Pasa que hay muchas cosas que sin duda alguna a los lectores actuales de la Biblia se nos escapan, porque forman parte de otro mundo, de un mundo muy antiguo, pero viene a ser una representación simbólica de cómo Dios domina plenamente todo el mundo creado, todo lo que nosotros llamaríamos hoy el universo. Casi en torno a esto mismo que has compartido, Tellería, pues tenemos aquí otra pregunta. Dice, respecto a lo que has dicho sobre la influencia que tuvieron las visiones en Babilonia de Ezequiel, sobre el concepto de la ubicuidad de Dios, ¿crees que también pudieron influir decisivamente en que los israelitas dejaron del todo una concepción de monolatría y pasaran en aquellos tiempos a un monoteísmo universal, como defienden algunos historiadores de la religión? Ya casi habías respondido, Tellería, pero... Sí, no, pero está muy bien que se matice la pregunta así, porque desde luego es una forma muy interesante de que nuestro programa pues sea todavía muchísimo más rico, y por eso siempre decimos que agradecemos mucho las colaboraciones de nuestros amigos radioyentes. Pues efectivamente así es, tal como este amiga radioyente nos plantea, así es. Efectivamente, es en este momento, bueno, en los años que dura la cautividad de los judíos en Babilonia, cuando los judíos, al empezar a ser conscientes de la universalidad de su Dios, y ver que ese Dios, como aparece por ejemplo en este símbolo de la Merkabá, del carro, ¿no?, que está incluso por encima de esos seres que a quienes los paganos tributaban adoración y todo esto, al ser tan sumamente poderoso, en realidad se va a convertir en el Dios único. Es curioso, y esto me alegro de que nos lo hayan preguntado, porque en realidad se dice que la gran aportación del judaísmo, de la religión judía al mundo de las religiones, fue el monoteísmo. Es cierto, pero el judaísmo monoteísta es el que encontramos a partir de la cautividad de Babilonia. Hasta ese momento, los judíos o los israelitas que habían vivido en la tierra de Israel, hay varios textos en la Biblia que dan a entender que no eran exactamente monoteístas como nosotros entendemos, sino lo que en términos técnicos de la historia de las religiones se llama enoteístas. El enoteísmo es una forma de religiosidad que consiste en creer que solamente debemos dar culto a un único Dios,
pero otros pueblos vecinos pueden tener también otros dioses. Lo que ocurre es que el nuestro está circunscrito a nuestra tierra, a nuestra ciudad, a nuestro santuario, y le adoramos a él. No podemos adorar a otros porque él es el nuestro, pero el vecino de al lado, el pueblo de al lado, puede adorar a sus otros dioses, sin menoscabo de que nosotros adoremos al nuestro. A partir del momento en que los judíos están en Babilonia, a partir del momento en que el profeta Ezequiel les va a dirigir mensajes de consuelo, y lo va a hacer a través de estas imágenes que él ve y que él va a interpretarles. Por eso decíamos al principio, la semana pasada, al introducir el libro, que a Ezequiel se le consideraba, como en otras figuras, el padre del judaísmo. A partir de este momento el judaísmo va a entender que su Dios, el Dios que ellos adoran, que es un Dios, por decirlo así, móvil, un Dios que acompaña a su pueblo, un Dios que no está circunscrito a un lugar, que no está atado a un lugar, un Dios que es tan sumamente poderoso que se puede poner por encima de otros seres divinos que se supone que existen, llegarán a la conclusión de que es que en realidad es el único, no hay otro. Y es ahí cuando el judaísmo se convierte realmente en una religión monoteísta, estrictamente monoteísta, de la cual luego surgirán los otros dos grandes monoteísmos de la historia de las religiones, que son, por un lado, el cristianismo y por el otro lado, el islam. Efectivamente, es a partir de este momento cuando Israel empieza ya, el pueblo judío, empieza ya a adquirir una conciencia clara de que el Dios que ellos adoran es no solo el Dios de Israel, sino el único Dios real que existe en el universo y que será su creador, el creador del universo, efectivamente. Estupendo. Ahora entrando un poco en el tema de las interpretaciones acerca de ese carro divino, en el cual pues algunos dicen un vehículo místico o una nave espacial extraterrestre. ¿Qué podemos decir, Tellería? Bueno, es que casi entra la risa, ¿verdad? Bueno, Sí. vamos a ver, es que sí, a ver, los judíos desde la Edad Media, pues los judíos cabalistas, ¿no? Es decir, estos judíos como si fueran una especie de sociedad secreta dentro del judaísmo que intentaban buscar sentidos ocultos en los textos sagrados, especialmente pues para buscar fórmulas casi mágicas, ¿verdad? O sin casi, para poder dominar los elementos y todo esto. Bueno, pues hubo a lo largo de todo el Antiguo Testamento textos que les llamaron muchísimo la atención, ¿no? Para sus especulaciones. Uno de ellos fue Génesis 1, el texto de la creación del mundo, donde allí encontraban, pues jugando con los símbolos de las letras, con la simbología numérica de cada letra del alefato hebreo, etcétera. Bueno, pues ellos intentaban encontrar la fórmula de la creación, ¿no? Incluso hay por ahí una leyenda de los judíos checos que hablan de un monstruo que crearon, un rabino, pues creyendo que estaba interpretando la historia de la creación bien, y pues quiso hacer un segundo Adán, ¿no? Y salió un monstruo que luego se descontroló. Hay incluso alguna película hecha sobre este tema. Bueno, esos los cabalistas judíos, ¿verdad? Lo mismo hacían con el carro de Ezequiel, con la Merkabá. Intentaban encontrar a ver si en ese carro existían, por ejemplo, haciendo combinaciones con las palabras en hebreo, con las letras, con todo esto, a ver si se podía encontrar allí la fórmula de la esencia del universo o algo por el estilo, ¿verdad? Por supuesto que era simplemente especulación. Claro, hoy en día, como habíamos comentado también, si mal no recuerdo, en el día de la introducción del libro de Ezequiel, pues sí, evidentemente, ¿no? Creo que mencionábamos aquel programa de Jiménez del Oso, en el programa Más Allá, que tuvo tanto éxito a partir de los años, de finales de los 60 y luego los años 70, ¿no? Donde se hablaba de la rueda de Ezequiel, como si Ezequiel lo que hubiera visto hubiera sido una nave extraterrestre, ¿no? Bueno, vamos a ver, en realidad son interpretaciones pues fantasiosas, ¿verdad? Son interpretaciones pues muy sacadas de su contexto y que no tienen en cuenta realmente el significado que el libro de Ezequiel o las visiones de Ezequiel, porque no es solamente esto del carro, de la Merkabá, también habrá otras que, si Dios quiere, iremos viendo en días sucesivos, pues que son visiones que tienen un significado muy importante en su contexto cultural y que no precisan de ningún ovni, ni de ninguna nave extraterrestre, ni tampoco de que ningún cabalista se ponga ahí a hacer pues cábalas, y nunca mejor dicho, ¿no? Con palabras, con letras, no tiene sentido, ¿verdad? Son interpretaciones fantasiosas que están completamente alejadas de una exégesis racional del libro de Ezequiel.
El golem se llamaba el ser humano creado por los rabinos, nos comparte Efectivamente, nuestro hermano Isidro, fiel oyente efectivamente, sí, de sí. Radio Anglicana. Gracias, Isidro. También nos preguntan, tenemos aquí a otro querido hermano radio oyente que nos pregunta, siempre en el capítulo 1 de Ezequiel, empezamos a escuchar la frase hijo de hombre. ¿Hay algún momento que da a entender o que Ezequiel no dice que ese hijo de hombre sea Dios? Pero luego dice de que es semejante a la gloria de Dios lo que ha visto. Y a partir de ahí repite muchas veces hijo de hombre. ¿Por qué este término? ¿Y qué Sí, significa? bien, tenemos que tener en cuenta que Ezequiel vive en una época muy concreta de la historia de Israel, que es la época de la cautividad babilónica, y es una época en la cual, como ocurre con todos los idiomas que existen en el mundo, y no hay ninguno que escape a ello, la lengua hebrea está sufriendo un gran proceso de evolución, e incluso una evolución forzada. La lengua hebrea, pues había, que es en realidad, la lengua hebrea del Antiguo Testamento es uno de los muchos dialectos de la lengua de Canaán. De hecho, curiosamente, en el Antiguo Testamento nunca se le llama a la lengua del pueblo de Israel lengua hebrea, se le llama la lengua de Canaán, ¿no? O la lengua de la tierra de Canaán. Bueno, el hebreo, lingüísticamente hablando, es uno de los muchos dialectos que existen en Canaán y estaba en contacto directo con sus dialectos hermanos, es decir, que sufría una evolución normal, siempre dentro, por decir así, de su propia familia lingüística. Cuando los judíos son llevados a Babilonia, sufren también un proceso acelerado en la evolución de su idioma y es el impacto de la lengua aramea. La lengua aramea, que es pariente del hebreo, es por decirlo así, pues de un parentesco tan cercano como pueden ser el español y el italiano, o como puede ser incluso dentro de España el español y el catalán, o el español y el portugués, el español y el gallego, ¿no? Bueno, son lenguas muy cercanas, pero el arameo es una lengua, perdón, que tiene expresiones más evolucionadas y más avanzadas, ¿no?, que la lengua hebrea. Entonces es curioso notar cómo a partir de la cautividad de Babilonia, puesto que el pueblo judío sorprendentemente va a olvidar su lengua materna y va a adoptar el arameo como lengua propia, a partir de ahí el hebreo queda relegado un poco a las funciones rituales del Templo de Jerusalén o algunas familias, de sobre todo clases aristocráticas y sacerdotes de alta alcurnia, que lo van a mantener, mientras que el resto del pueblo hablará de forma ya espontánea y natural arameo, pues la lengua hebrea va a asimilar rasgos arameos. Y uno de ellos es esta expresión hijo del hombre, o hijo de hombre, que fijémonos bien que aparece en el libro de Ezequiel, perdón, luego la vamos a encontrar en el libro también de Daniel, que el libro de Daniel es un poco posterior en cuanto a su redacción, pero curiosamente Daniel es, según la historia bíblica, uno también de los personajes de alta alcurnia, un príncipe judío que es también llevado a Babilonia, también está en la cautividad, es decir, que es contemporáneo de Ezequiel. Es decir, la lengua hebrea se ve sometida a la presión de este otro idioma, que va a hacer una gran fuerza sobre ella, y se va a impregnar de arameísmos. Y dicen los especialistas que uno de ellos es esta expresión hijo de hombre que es simplemente para decir un ser humano. Es decir, cuando Dios, por ejemplo, se refiere a la expresión hijo de hombre en el libro de Ezequiel e interpela al profeta, lo que le está diciendo es ser humano. Si eso nosotros lo tradujéramos hoy a nuestro lenguaje actual, no de forma calcada, como hacemos normalmente, o muy literal, como hacemos a veces las traducciones de la Biblia, sino una traducción mucho más dinámica, pues en vez de decir hijo de hombre, pues a lo mejor la traducción más correcta sería decir tú, ser humano, porque es Dios quien le está hablando. Dios no es un ser humano, Dios es un ser divino. Aunque, atención, muy importante, en la visión de Ezequiel, en esta primera visión que ve, la visión del carro, la visión de la Merkabah, dice el profeta que ve una figura como si fuera humana, lo que significa algo también de gran importancia, y es que Dios desea comunicarse con el hombre
no ya como en épocas antiguas, que por ejemplo la gran teofanía del Sinaí, donde se veía fuego y se veían muchas cosas, pero parecía todo informe. Ahora no, Dios se presenta en esta visión como una entidad, diríamos hoy, humanoide, ¿m? No para decir que Dios es humano, ni mucho menos, pero sí para decir que Dios se acerca al hombre y que Dios se va acercando cada vez más al hombre. En la profecía de Daniel, libro de Daniel, capítulo 7, el profeta Daniel ve precisamente una figura humana. El libro de Daniel es extraordinario, es uno de los libros que, Noel, a lo mejor tendremos que también hacer alguna serie de programas sobre él, se me está ocurriendo, ¿verdad? Totalmente. Una buena idea. Bueno, pues la figura del Hijo del Hombre que aparece en el libro de Daniel ya es una figura que tiene rasgos divinos también, ¿no? Y lógicamente todos estamos pensando en Jesús de Nazaret, que él mismo en su momento se referirá a sí mismo como el Hijo del Hombre, para dar a entender su total humanidad. Es decir, esta expresión que, como vemos, aparece de forma ya muy patente, muy evidente en el libro del profeta Ezequiel, sirve para indicar, por un lado, la humanidad del profeta frente a Dios, rasgo arameo en el idioma, la humanidad del profeta frente a Dios, pero también sirve para iniciar ese camino que poco a poco en la religión judía va a llevar al hecho de que en un momento determinado el verbo de Dios se hará hombre y se llamará a sí mismo también con esta misma expresión hijo del hombre. Casi fuera de tema, pero es una curiosidad que has despertado con esto con esto que has comentado, Juan Mari, esta influencia, ¿no?, del arameo sobre el hebreo, etcétera. ¿Cuándo empezaron entonces, y cuándo empezó la influencia del griego sobre ello, sobre el hebreo? ¿Cuando llegó Alejandro o tiempo después? Bueno, con la conquista de Alejandro Magno, evidentemente, es cuando los judíos, bueno, el conjunto del, perdón, vamos a ser más exactos, el conjunto de judíos que viven en Palestina, porque ya la mayoría estaban fuera, en la diáspora, los judíos palestinos es con la conquista de Alejandro Magno cuando entran directamente en contacto con la lengua griega, pero judíos que vivían en otras zonas dispersos por el Medio Oriente, si los había en tierra de Anatolia, lo que hoy se llama Turquía, Asia Menor, pues ya habían entrado en contacto con la lengua griega antes. Y aunque está fuera de programa, evidentemente, pero decir que el impacto de la lengua griega sobre los judíos fue determinante porque no solamente aprendieron a hablar griego, lo cual pues les vino muy bien, porque era la gran lengua cultural y comercial del mundo antiguo, sino que además incluso llegaron a traducir sus propias escrituras del hebreo al griego, que es la primera traducción de la Biblia a una lengua extranjera, que es la versión de la Septuaginta. Y está claro, por ejemplo, que el Nuevo Testamento ya pues se ha escrito en griego, que los apóstoles, que los varones apostólicos, que la primera iglesia de Jerusalén era, digamos, helenoparlante o grecoparlante, y que sin duda alguna el propio Señor Jesús era perfectamente bilingüe, como eran pues prácticamente todos los galileos y casi nos atreveríamos a decir todos los judíos de su época. Gracias, Juan Mari. Volviendo al tema, ¿qué enseñanza da el hecho de que Dios se mostrara a Ezequiel bajo esta imagen de un hombre sentado en el carro? Sí, como si estuviera en un trono, ¿verdad? Sí, Efectivamente. sí. Es que da la impresión de que no solamente sea un carro, sino también un trono, ¿no? O un trono móvil. Bien. A ver, la mentalidad de los antiguos en cuestiones religiosas no era como la nuestra. La mentalidad de los pueblos antiguos era muy pragmática. Es decir, para ellos la situación era muy clara. Cuando dos pueblos están en guerra y un pueblo vence al otro, eso quiere decir que los dioses o el dios que adora el pueblo victorioso son más poderosos que los dioses o el dios del pueblo vencido. Lo que significa que los dioses vencedores han matado o han eliminado al pueblo vencido. Fijémonos bien que o sea, que no existía lo que nosotros llamamos el concepto de conversión. Vamos a ver, si un pueblo, vamos a suponer en una zona de Siria, en una ciudad concreta, adoran a un dios y esa ciudad es conquistada por otro pueblo extraño,
Ese pueblo extraño destruye el templo del dios anterior o de los dioses anteriores e impone los suyos, porque son los vencedores. ¿Qué va a hacer el pueblo? El pueblo no se va a plantear grandes problemas teológicos ni filosóficos. Vale, pues ahí vamos a adorar a aquel dios, pero aquel dios como murió, porque este dios nuevo lo ha matado y lo ha vencido, pues ahora vamos a adorar al nuevo dios. Es decir, que no tenían un problema, digamos, de conciencia, de decir una conversión de un culto a otro o de una religión a otra. El hecho de que, como decíamos, el hecho de que Dios se muestre al profeta Ezequiel en esta visión, en ese carro, sentado en él, encima de él, mejor dicho, esta especie de trono móvil que, Sí. que hemos apuntado, y que esta visión tenga lugar en Babilonia, como hemos dicho, es que Dios no solamente está circunscrito a una tierra, no solamente es Dios de la tierra de Judá o de la tierra de Israel, es Dios de todas partes, incluso de Babilonia, aunque sea pagana, aunque sea tierra inmunda, aunque no cumplan con los rituales de la ley de Moisés. Dios está también allí. Pero atención, Dios no está como un Dios vencido. Y esta es la gran importancia que tiene en este sentido esta visión. Dios no es, Yahvé no es un Dios, o Jehová, no es un Dios que ha sido vencido por Marduk, el gran Dios de Babilonia. No, no. Al contrario, Dios aparece en esta visión como el gran vencedor. Él está ahí en ese carro. Él está ahí presente con su pueblo. Y ese carro es glorioso y, como decíamos, tiene como animales de tiro, entre comillas, a seres que los orientales adoraban. Por lo tanto, ¿quién es el verdadero Dios vencedor? Bueno, pues está claro que para el profeta Ezequiel que su Dios es el vencedor. A ver, el pueblo ha sido vencido, el pueblo ha sido deportado. Todavía en este momento no, pero más adelante Ezequiel tendrá noticia de la destrucción de Jerusalén y de la destrucción del templo. Pero Dios no ha sido destruido. El templo puede ser destruido, la ciudad santa puede ser destruida, la tierra santa puede ser invadida, el pueblo santo puede ser deportado, pero Dios no es vencido. Dios siempre es el vencedor. Interesante, muy interesante este punto de vista. Y ya para finalizar, Juan Mari, ¿qué piensas de aquellas personas, aquellos teólogos que creen que quien apareció en los libros de Ezequiel, este que hemos visto, esta figura, o en los de Daniel, que creen que es el propio, que es el mismo Jesús quien apareció allí, y que incluso dicen de que en el Génesis Melquisedec pues era el mismo sacerdote, o era Jesús el mismo sacerdote Melquisedec? Que con esto finalizamos. Sí, bien. Bueno, mira, a ver, lo de Melquisedec, la cuestión es un poquito, entiendo yo, un poquito exagerada, porque Melquisedec aparece en cualquier caso en los textos sagrados como un ser humano, ¿verdad? Ahora, el hecho de que incluso ya los padres de la Iglesia, que esto no es de hoy, viene ya de los padres de la Iglesia, hayan querido ver anticipaciones, por decir así, de Cristo en ciertas figuras divinas del Antiguo Testamento, pues sin duda alguna es un punto muy interesante para la teología cristiana, por una razón, porque nosotros como cristianos, no ya del Antiguo Testamento judío, sino del Nuevo Testamento cristiano, nosotros como cristianos hemos recibido, perdón, la revelación de un Dios que se manifiesta en tres personas diferentes, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu, es decir, lo que llamamos en la teología cristiana la Santísima Trinidad. Lógicamente, creyendo como creemos los cristianos que el Dios de la Biblia siempre es el mismo, pues lógicamente el Dios que se revela a Israel, por ejemplo en este caso a Ezequiel, en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que luego se revelará en el Nuevo Testamento como el Dios uno y trino. Por lo tanto, ver en ciertas manifestaciones divinas anticipaciones del verbo de Dios, o como también decían los padres de la Iglesia, en algunos casos concretos, anticipaciones del Espíritu de Dios, del Paráclito, del Espíritu Santo, pues sin duda alguna tenían razón, porque el Dios manifestado a Israel es el Dios uno y trino, o sea que Cristo, el Verbo, también estaba presente allí sin duda alguna en la visión de Ezequiel. Lo que ocurre es que todavía no se había encarnado en el tiempo terrestre, pero estaba allí. Sin duda alguna es así. Interesante, gracias Juan Mari. La verdad que también comparto
gran parte de los mensajes que nos envían nuestros oyentes, de que ha sido un programa maravilloso, que ha sido, la verdad, que un magnífico estudio. Y las conclusiones, Tellería. Ya has dicho muchas y muy interesantes aspectos y puntos en todo el programa, pero ahora en modo súper breve resumen o conclusiones que podamos tener en cuenta de este programa para ya llegar al final de nuestro espacio. Yo me quedaría con una idea fundamental, que creo que es la idea que quería realmente transmitir Ezequiel, ¿no? Pensemos que el pueblo está en un momento de gran crisis. Un pueblo cautivo, un pueblo arrancado de su tierra, o al menos no, sino en todo, en parte, ¿no? Saben que han quedado otros en Judea que vendrían después. En medio de una crisis nacional de la envergadura que está viviendo Ezequiel, en medio de, imaginémonos la situación de desánimo, de desazón de un pueblo que lo ha perdido todo, que vive en otra tierra que no es la suya, en medio de gentes que no los entienden, que no los tratan mal, esa es la verdad, pero que probablemente tampoco les hacen demasiado caso, que yo no sé a veces si no es peor. Pues en medio de todo eso hay una idea fundamental, y es: no estáis solos. Hay alguien que es capaz de dejar el templo de Jerusalén y venir aquí con nosotros en ese carro, en la Merkabá, para decirnos: no estáis solos, yo estoy aquí. Y no estoy aquí derrotado, no estoy aquí pues encadenado, estoy aquí porque soy el Señor, porque soy el Señor del universo y porque vosotros sois mi pueblo. Yo no os voy a abandonar nunca. Yo creo que esta es la idea fundamental que transmite Ezequiel, que para nosotros también, ahora ya como cristianos en la dispensación definitiva de la gracia, pues yo creo que podemos hacer la nuestra, ¿no? Ya sea cual sea el problema, la desgracia, la tribulación por la que estemos atravesando. Mira, ahora mismo estamos en plena pandemia, pero bueno, hay cosas que son mucho peores. Bueno, pues sea cual sea la realidad que vivamos, Dios está siempre ahí. Nunca nos deja. Eso Jesús lo diría con otras palabras en el Nuevo Testamento: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que este es el mensaje que está transmitiendo básicamente Ezequiel. Y a eso solo añado, Tellería: amén. Amén y amén. Bueno, pues llegamos a la parte final de nuestro programa, La Palabra Hoy, como siempre, agradeciéndoles a todos vosotros su compañía, a este tiempo que comparten con nosotros, que nos escuchan, que comparten también con nosotros sus mensajes de felicitación, de ánimo y también de inquietudes y preguntas. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes. También agradecemos a nuestro hermano el reverendo Juan María Tellería por este tiempo que nos dedica y ese tiempo que comparte con nosotros, que yo creo que es de gran beneficio para el pueblo de Dios. Juan Mari, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Si es de beneficio para el pueblo de Dios, alabado sea Dios. En cualquier caso, yo sí que puedo decir que para mí es un gran beneficio saber que estamos en plena comunión y en pleno contacto. Gracias. Estupendo. Queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa La Palabra Hoy, no sin antes invitarles para dentro de 8 días a esta misma hora. También nos encontramos aquí en Radio Anglicana con una emisión más de este su espacio de La Palabra Hoy, que se me cruzan los nombres de los, de los programas. También indicarles a aquellos que quieran escuchar el programa anterior, ya lo tenemos colgado en nuestro canal de YouTube, allí en la lista de reproducción de La Palabra Hoy. Ahí pueden también ver el programa anterior y ahí pueden encontrar todos los segmentos, los espacios o programas que están a su disposición por si quieren hacer un recuento por orden cronológico. Que el Señor bendiga vuestras vidas y si Dios lo permite, nos encontramos dentro de 8 días. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligida.
en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz